Alejandro bajó del tren en la estación de Cádiz, con el aire salado del mar colándose en sus pulmones. A sus 40 años, el peso de una década de viajes y una traición reciente en Madrid lo había empujado a regresar a su ciudad natal. La maleta rodaba tras él, chirriando contra el suelo de adoquines, mientras el rumor de las olas cercanas le traía recuerdos de una adolescencia que parecía de otra vida. No había vuelto desde el funeral de su padre, y ahora buscaba algo que no podía nombrar, tal vez paz, tal vez redención. Caminó por las calles estrechas del casco antiguo, donde los puestos de pescado fresco y las risas de los vendedores llenaban el aire. Cada esquina le hablaba de su juventud, las tardes corriendo por la playa, los sueños que compartía con Miguel, su mejor amigo. Entonces, a los 17, Alejandro había sentido por él algo que no entendía, una conexión que lo asustaba. En lugar de enfrentarlo, huyó, primero a estudiar fotografía, luego a recorrer el mundo, dejando atrás a Cádiz y a Miguel. El sol de invierno apenas calentaba cuando Alejandro llegó a la casa de sus padres. La puerta crujió al abrirse, y el olor a humedad lo envolvió. No se detuvo a mirar los muebles, solo dejó la maleta y salió de nuevo, incapaz de quedarse en un lugar que guardaba demasiados ecos. Sus pasos lo llevaron al paseo marítimo, donde las olas chocaban contra las rocas, salpicando espuma. Sacó su cámara por instinto, capturando a un pescador que enrollaba redes y a una niña que dibujaba en la arena con un palo. La fotografía siempre había sido su refugio, una forma de ordenar el caos de su mente. Decidió entrar en una librería del barrio, un lugar que recordaba de sus años de instituto. El timbre sonó al abrir la puerta, y un hombre alzó la vista desde el mostrador. Era Miguel. El tiempo había pasado, pero su sonrisa seguía siendo la misma, cálida y un poco tímida. Alejandro, ¿cuándo has vuelto?, exclamó, rodeando el mostrador para abrazarlo. El contacto fue breve, pero suficiente para que Alejandro sintiera un nudo en el pecho, una mezcla de alegría y culpa. Se sentaron en un rincón de la librería, entre estanterías repletas. Miguel le contó que había dejado sus sueños de ser escritor para cuidar a su madre, que estaba enferma. Hablaba con calma, pero Alejandro notó una sombra en su voz, un dolor que no quiso preguntar. Él, por su parte, resumió sus años de viajes, los mercados de Marruecos, las protestas en México, la soledad de los hoteles. Y luego, alguien me rompió el corazón en Madrid, admitió, bajando la mirada. Miguel lo escuchó en silencio, asintiendo, como si entendiera más de lo que Alejandro decía. ¿Cuánto te quedas?, preguntó Miguel, mientras ordenaba unos libros. Alejandro se encogió de hombros. No lo sé. Necesitaba un respiro. La respuesta sonó más frágil de lo que esperaba, y Miguel lo miró con una intensidad que lo desarmó. Me alegra que estés aquí, dijo, y esas palabras se quedaron flotando entre ellos. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. La casa estaba demasiado silenciosa, y su mente no paraba de dar vueltas. Recordó las tardes con Miguel, cuando se sentaban en la playa a hablar de sus planes. Él quería capturar el mundo con su cámara, y Miguel soñaba con escribir historias que hicieran sentir. Pero había algo más en esos recuerdos, un cosquilleo que Alejandro había ignorado entonces, un deseo de acercarse más, de confesar lo que sentía. En lugar de eso, se había ido, dejando a Miguel atrás sin explicaciones. Al día siguiente, volvió a la librería. Miguel estaba atendiendo a un cliente, pero le hizo un gesto para que esperara. Mientras Alejandro hojeaba un libro de poesía, encontró un poema subrayado, El mar guarda lo que callamos. Sintió que esas palabras eran para él, como si Miguel las hubiera marcado años atrás. Cuando el cliente se fue, Miguel se acercó. ¿Te apetece un café? Hay una cafetería aquí cerca que sigue igual que antes. Aceptó, y pronto estaban sentados en una mesa al aire libre, con el rumor del puerto de fondo. Hablaron de cosas pequeñas, los cambios en Cádiz, las nuevas tiendas, el festival de verano que seguía atrayendo turistas. Pero también hubo silencios, momentos en los que sus miradas se cruzaban y decían más que las palabras. Alejandro quería preguntar por la vida de Miguel, por qué había abandonado sus sueños, pero algo lo detenía.
Tal vez el miedo a remover heridas, o tal vez la culpa por haber desaparecido. Cuando el sol empezó a ponerse, Miguel tuvo que volver a la librería. Pásate mañana, si quieres, dijo, con una sonrisa que parecía una invitación y una súplica. Alejandro asintió, sintiendo que algo dentro de él empezaba a despertar. Al caminar de vuelta a casa, con la cámara colgando del hombro, se dio cuenta de que Cádiz no era solo un refugio. Era un lugar donde podía enfrentarse a lo que había evitado toda su vida, a sí mismo y a lo que sentía por Miguel. Los días siguientes en Cádiz se convirtieron en un intento de Alejandro por recuperar algo que no sabía que había perdido. Cada mañana salía con su cámara, capturando la vida que palpitaba en la ciudad, los barcos que regresaban al puerto, las gaviotas que planeaban sobre el mercado, los ancianos que jugaban al dominó bajo los toldos. Pero su mente volvía una y otra vez a Miguel, a la calidez de su abrazo en la librería, a la forma en que sus palabras parecían esconder más de lo que decían. Decidió visitar la librería con más frecuencia. A veces llevaba un café para compartir, otras simplemente se sentaba a hojear libros mientras Miguel atendía a los clientes. Conversaban de cosas pequeñas, un nuevo restaurante en el paseo marítimo, una película que ambos recordaban de la adolescencia. Pero también había momentos en los que el pasado se colaba, como cuando Miguel mencionó las tardes en que escribía relatos en la playa, inspirado por las historias que Alejandro le contaba. Siempre pensé que tú serías el que contaría el mundo, dijo Miguel, apilando unos libros. Alejandro sintió un pinchazo de culpa, él se había ido a perseguir ese sueño, mientras Miguel se quedó atrás. Una tarde, Miguel lo invitó a caminar por la playa de la Caleta al atardecer. El cielo estaba teñido de naranja, y el viento traía el olor a sal. Mientras avanzaban por la orilla, Miguel habló de su madre, que apenas salía de casa desde que su salud empeoró. No entiende mi forma de vivir, confesó, pateando una piedra hacia el agua. Cree que debería ser diferente, más, como los demás. Alejandro quiso preguntar más, pero la tristeza en la voz de Miguel lo detuvo. En cambio, compartió algo propio. En Madrid, alguien me hizo creer que me quería, pero solo fui un pasatiempo. Me rompió. Miguel lo miró, y por un instante, sus manos se rozaron al caminar. Ese contacto fugaz aceleró el corazón de Alejandro. Al día siguiente, Miguel lo invitó a su casa para tomar algo. Alejandro llegó con una botella de vino tinto, nervioso como si tuviera 17 años otra vez. La conversación fluyó fácil, saltando de recuerdos a sueños truncados. Miguel admitió que había intentado publicar un libro de cuentos, pero las editoriales lo rechazaron. Tal vez no era lo suficientemente bueno, dijo, encogiéndose de hombros. Alejandro negó con vehemencia. Tú siempre tuviste algo especial. Solo necesitas tiempo. Miguel sonrió, pero había un brillo de duda en sus ojos. Entonces, Miguel sacó un cuaderno viejo del cajón. Mira esto, dijo, abriéndolo en una página marcada. Era un poema, escrito a mano, sobre un chico que se perdía en el horizonte como las olas. Lo escribí pensando en ti, cuando te fuiste, confesó, con la voz baja. Alejandro leyó en silencio, sintiendo que cada verso era un eco de lo que nunca se atrevieron a decir. ¿Por qué no me lo mostraste entonces?, preguntó, con un nudo en la garganta. Miguel apartó la mirada. Tenía miedo de que no lo entendieras, o de que te alejaras más. El silencio que siguió fue pesado, cargado de lo no dicho. Alejandro quiso acercarse, tomar su mano, pero el miedo lo paralizó. Recordó cómo, de adolescente, evitaba mirar demasiado a Miguel, temiendo que sus sentimientos lo traicionaran. Ahora, años después, esa misma inquietud lo frenaba. Me alegra estar aquí ahora, dijo al fin, rompiendo la tensión. Miguel asintió, pero su expresión era una mezcla de alivio y anhelo. Los encuentros se volvieron rutina. Algunas tardes, Alejandro ayudaba en la librería, ordenando estanterías o recomendando libros a los clientes. Otros días, paseaban por el puerto, donde los barcos descargaban redes bajo el sol.
En una de esas caminatas, Miguel le contó sobre un hombre con el que había estado hace años, alguien que prometió apoyarlo pero lo traicionó, dejándolo expuesto a los rumores del barrio. La gente habla, dijo, con amargura. Y a veces sus palabras duelen más que el abandono. Alejandro sintió rabia, pero también una urgencia de protegerlo. No estás solo ahora, respondió, y la mirada de Miguel se suavizó. Una noche, mientras compartían una cerveza en la azotea de la casa de Miguel, con el murmullo del mar de fondo, Alejandro sintió que algo cambiaba. Hablaron de sus miedos, él, de no encontrar un lugar donde encajar, Miguel, de decepcionar a su madre. A veces pienso que Cádiz es demasiado pequeño para mis sueños, admitió Miguel. Alejandro lo miró fijamente. Pero es lo bastante grande para empezar de nuevo. Sus manos se rozaron otra vez, y esta vez ninguno se apartó. Fue un gesto pequeño, pero para Alejandro significó cruzar un umbral que había evitado toda su vida. Al volver a casa, Alejandro no podía dormir. La confesión de Miguel, el poema, los roces de sus manos, todo giraba en su cabeza. Por primera vez, se permitió imaginar un futuro donde no huía, donde enfrentaba lo que sentía. Pero también había miedo, ¿y si al abrir su corazón lo perdía todo otra vez? Sacó su cámara y revisó las fotos que había tomado esos días, imágenes de Cádiz, pero también de Miguel, capturado en momentos espontáneos, riendo o mirando el mar. Cada imagen era una prueba de lo que crecía entre ellos, algo que Alejandro ya no podía ignorar. La rutina que Alejandro y Miguel habían construido en Cádiz comenzó a tambalearse. Las caminatas por la playa y las charlas en la librería seguían siendo un refugio, pero algo en el aire había cambiado. Alejandro sentía que cada roce de manos, cada mirada prolongada, lo acercaba a un borde del que no sabía si quería saltar. La confesión del poema de Miguel resonaba en su cabeza, pero el miedo a perderlo todo, la amistad, la conexión, su lugar en Cádiz, lo mantenía en silencio. Una mañana, mientras tomaban café cerca del puerto, un vecino se acercó a Miguel. «Oye, ¿es verdad lo que dicen de ti y aquel tipo de la plaza?», preguntó, con un tono que disfrazaba curiosidad con desprecio. Miguel tensó los hombros y respondió con frialdad: «No es asunto tuyo». El hombre se alejó, pero sus palabras dejaron una herida. Más tarde, Miguel le contó a Alejandro la verdad. Años atrás, había confiado en un hombre que prometió quererlo, pero lo traicionó, esparciendo rumores que convirtieron a Miguel en blanco de murmullos. En Cádiz, todos saben todo, dijo, con la voz quebrada. Y juzgan sin preguntar. Alejandro sintió una furia que apenas contuvo, quería proteger a Miguel, pero no sabía cómo. Esa misma tarde, el móvil de Alejandro vibró con una llamada inesperada. Era Diego, su expareja de Madrid, cuya voz sonaba suave, casi suplicante. «Cometí un error al dejarte. Vuelve, podemos intentarlo de nuevo». Alejandro colgó sin responder, pero las palabras de Diego abrieron una grieta en su corazón. Había huido de Madrid para sanar, pero ahora se preguntaba si Cádiz era solo un escape temporal. La idea de volver a una vida de viajes y ambición lo tentaba, pero pensar en dejar a Miguel le dolía más de lo que esperaba. Decidió sincerarse. Esa noche, en la librería, mientras Miguel cerraba la caja, Alejandro habló: «Siempre he sentido algo por ti, desde que éramos chicos. No lo entendía entonces, y me fui para no enfrentarlo. Pero ahora, no quiero huir más». Su voz temblaba, y sus manos se aferraban al mostrador para no ceder al impulso de tocarlo. Miguel lo miró, con los ojos brillando de emoción y miedo. «Alejandro, no puedo volver a confiar y que me rompan», dijo, dando un paso atrás. «Tú siempre te vas, ¿y si lo haces otra vez?». El rechazo dolió como un golpe, pero Alejandro no insistió. Salió en silencio, con el corazón apretado. Al día siguiente, la tormenta estalló en casa de su hermana, Carmen. Había oído rumores en el barrio sobre Alejandro y Miguel, y lo confrontó mientras preparaba la cena. «¿Es verdad que estás tan pegado a Miguel? Siempre fuisteis amigos, pero esto no es normal», dijo, con una mezcla de confusión y reproche.
Alejandro intentó explicarse, es alguien importante para mí, más de lo que puedo decir. Pero Carmen lo interrumpió, no quiero que hagas cosas que nos avergüencen. Piénsalo bien. Sus palabras lo dejaron sin aire, como si Cádiz, el lugar que lo acogió, ahora lo rechazara. Alejandro pasó los días siguientes en un torbellino de emociones. Por las mañanas, seguía fotografiando la ciudad, los pescadores que reparaban redes, los niños que corrían tras las olas. Pero cada imagen le recordaba a Miguel, su risa, su dolor. Intentó acercarse a la librería, pero Miguel mantenía la distancia, respondiendo con frases cortas y excusas para no hablar. Alejandro se sentía atrapado entre el deseo de luchar por él y el temor de herirlo más. Una tarde, mientras revisaba sus fotos en un bar del Paseo Marítimo, recibió un mensaje de Diego, sé que estás en Cádiz. Puedo ir a verte. La oferta era una puerta a su vida pasada, pero también una amenaza a lo que había construido con Miguel. Alejandro borró el mensaje, pero la duda se instaló en su mente. ¿Era justo quedarse en Cádiz, sabiendo que sus sentimientos podían complicar la vida de Miguel? ¿O debía arriesgarlo todo, incluso si eso significaba enfrentarse al rechazo de su familia y los rumores del barrio? Esa noche, caminó solo por la playa. El mar estaba agitado, y las olas chocaban con fuerza contra las rocas. Sacó una foto del horizonte, donde el cielo y el agua se fundían en un gris turbio. La imagen reflejaba su estado, un caos que necesitaba orden. Recordó las palabras de Miguel sobre el miedo a ser roto otra vez, y se dio cuenta de que él también tenía miedo, de no ser suficiente, de no saber quedarse. Pero por primera vez, sintió que huir no era la respuesta. Decidió escribirle a Miguel. En un mensaje breve, dejó caer su verdad, no quiero irme. No esta vez. Si me das una oportunidad, lo hablaré contigo, sin prisas. Envió el texto y esperó, con el móvil temblando en sus manos. La respuesta no llegó esa noche, pero Alejandro sintió un alivio extraño, como si al fin hubiera dado un paso hacia sí mismo. Alejandro despertó con el eco del mensaje que le había enviado a Miguel, sin respuesta aún. El silencio del móvil pesaba más que la brisa marina que entraba por la ventana. Había confesado sus sentimientos, y aunque el rechazo de Miguel lo hería, algo dentro de él se negaba a rendirse. Cádiz ya no era solo un refugio, era el lugar donde quería quedarse, no para escapar, sino para construir algo verdadero. Decidió canalizar su energía en un proyecto que llevaba días rondándole la cabeza, una exposición fotográfica sobre la vida cotidiana de Cádiz. Quería capturar la esencia de la ciudad, pero también las historias de quienes, como Miguel, vivían entre el juicio y la esperanza. Pasó las mañanas recorriendo el mercado, el puerto, las calles empedradas, fotografiando a vendedores que sonreían al amanecer, a músicos callejeros, a ancianos que contaban anécdotas. Cada imagen era un recordatorio de lo que lo unía a este lugar, y a Miguel. Una tarde, mientras editaba fotos en un café, recibió un mensaje de Miguel, ¿podemos hablar? Pásate por la librería. El corazón de Alejandro dio un vuelco. Llegó al atardecer, cuando la luz dorada bañaba las estanterías. Miguel lo esperaba en el mostrador, con un cuaderno en las manos. Leí tu mensaje, dijo, sin alzar la vista. Y no sé si estoy listo, pero no quiero perderte otra vez. Alejandro sintió un alivio que lo desarmó. No te pido que decidas ahora, respondió. Solo que lo intentemos, paso a paso. Miguel asintió, y sus manos se rozaron al pasar una página del cuaderno, un gesto que selló una tregua silenciosa. Sin embargo, la calma duró poco. La madre de Miguel, al enterarse de que pasaban tanto tiempo juntos, lo confrontó en casa. No entiendo tu vida, dijo, con voz firme. Necesito que pienses en lo que haces, por mí, por la familia. Miguel intentó explicarse, pero ella lo interrumpió, tómate un tiempo para decidir qué quieres. La conversación dejó a Miguel destrozado. Esa noche, llegó a casa de Alejandro, con una mochila al hombro. No sé si puedo seguir allí, confesó, sentándose en el suelo. Alejandro lo abrazó con fuerza, sintiendo el temblor de su cuerpo. Quédate aquí, dijo.
no estás solo. La noticia de que Miguel se había mudado con Alejandro corrió rápido por el barrio. Algunos vecinos murmuraban, otros los evitaban en el mercado. Carmen, la hermana de Alejandro, le envió un mensaje: estás complicando todo. Habla conmigo antes de hacer más locuras. Él ignoró el texto, pero la presión lo agotaba. A pesar de todo, no retrocedió. Ayudó a Miguel a instalarse, compartiendo cenas improvisadas y largas charlas sobre sus miedos. En una de esas noches, Miguel sacó su cuaderno y leyó un relato corto que había escrito, sobre un marinero que encontraba hogar tras años perdido. Es como nosotros, dijo, con una sonrisa tímida. Alejandro sintió que, por primera vez, estaban construyendo algo juntos. Para la exposición, Alejandro eligió un local en el centro de Cádiz, un espacio gestionado por una amiga de la infancia. Incluyó fotos de la ciudad, pero también una serie dedicada a Miguel, imágenes de él organizando libros, riendo en la playa, mirando el horizonte. No eran solo retratos, eran una declaración de su importancia. La noche de la inauguración, el lugar se llenó de curiosos. Algunos alabaron el trabajo de Alejandro, pero otros susurraban sobre las fotos de Miguel. ¿Por qué tanto foco en él?, preguntó un vecino, con tono desconfiado. Alejandro no se inmutó. Porque su historia merece ser vista, respondió, firme. Miguel llegó tarde, dudando en entrar. Cuando vio sus fotos en las paredes, se quedó sin palabras. Nunca nadie había hecho algo así por mí, dijo, con la voz quebrada. Alejandro lo tomó del brazo, guiándolo entre la multitud. Eres parte de esto, de mí, susurró. En ese momento, bajo las luces del local, sus miradas se encontraron y el mundo pareció detenerse. No necesitaban palabras, el roce de sus hombros decía suficiente. La exposición generó revuelo. Un periódico local publicó una reseña, elogiando la sensibilidad de las fotos, pero también hubo críticas. Un cliente habitual de la librería dejó de ir, y Carmen llamó a Alejandro, insistiendo en que estaba yendo demasiado lejos. Pero también hubo apoyo. Una profesora compró una foto, un músico callejero felicitó a Miguel por inspirar. Esos gestos, pequeños pero firmes, les dieron fuerzas. Alejandro comenzó a negociar con sus contactos en Madrid. Propuso proyectos que le permitieran viajar menos, manteniendo Cádiz como base. Una editora aceptó, valorando su experiencia. Si sigues entregando trabajo así, no necesitas estar en la carretera, le dijo. Era un paso hacia un equilibrio que antes le parecía imposible. Mientras, Miguel empezó a escribir de nuevo, llenando su cuaderno con ideas. Una noche, mientras compartían una cerveza en la azotea, le confesó, contigo aquí, siento que puedo intentarlo otra vez. Alejandro sonrió, sintiendo que el peso de sus dudas se aligeraba. Alejandro y Miguel encontraron un ritmo nuevo en Cádiz, como si la ciudad, con su mar inquieto, los hubiera aceptado al fin. La casa de Alejandro, antes silenciosa, ahora vibraba con vida, el aroma del café por las mañanas, las notas de los relatos que Miguel escribía en su cuaderno, las fotos que Alejandro editaba bajo la luz del atardecer. Vivir juntos no borró las dudas, pero les dio un espacio para enfrentarse a ellas, juntos. La exposición fotográfica de Alejandro marcó un antes y un después. Las imágenes de Cádiz, y especialmente las de Miguel, seguían generando murmullos, pero también admiración. Una galería en Sevilla se interesó por el proyecto y propuso llevar la exposición allí. Es tu momento, le dijo Miguel, con una sonrisa que escondía orgullo. Alejandro sintió que no solo estaba mostrando su arte, sino también su verdad, una que incluía a Miguel como parte esencial de su vida. Sin embargo, los ecos del pasado no desaparecían. La madre de Miguel, tras semanas de silencio, apareció una mañana en la casa. Llevaba un pañuelo en las manos, que retorcía mientras hablaba. No sé si te entiendo, pero no quiero perderte, dijo, con la voz quebrada. He hablado con el cura, y me ha dicho que el amor de una madre no debe juzgar. Miguel la escuchó, con el corazón dividido entre el dolor y la esperanza. Necesito tiempo, respondió, pero la abrazó, un gesto que abrió una puerta al entendimiento.
Alejandro, desde el umbral, sintió un alivio profundo. Era un paso, pequeño pero real. El barrio también comenzó a cambiar. Algunos vecinos, antes distantes, se acercaban a la librería para charlar con Miguel, preguntando por sus escritos o felicitando a Alejandro por la exposición. Una tarde, un pescador que había posado para una de las fotos trajo un plato de gambas frescas como agradecimiento. Tu cámara hace que nos veamos importantes, dijo, riendo. Esos gestos, aunque simples, construían un puente entre ellos y la comunidad que una vez los juzgó. Alejandro consolidó su nuevo ritmo de trabajo. Firmó un contrato con una revista que le permitía cubrir eventos culturales en el sur de España, con viajes cortos que no lo alejarían mucho de Cádiz. Una noche, mientras revisaba correos, Miguel se sentó a su lado con su cuaderno. He enviado un relato a un concurso, anunció, con un brillo de ilusión. Si gano, te invito a una cena en la playa. Alejandro rió, prometiendo cocinar si el plan fallaba. En esos momentos, sentía que habían encontrado un equilibrio, sus pasiones no competían, sino que se entrelazaban. La exposición en Sevilla fue un hito. Viajaron juntos en tren, con el rumor de las vías acompañando sus charlas sobre el futuro. En la galería, las fotos de Alejandro llenaban las paredes, y Miguel, por primera vez, se presentó como parte de su historia. Él me inspiró, dijo Alejandro a un crítico, señalando a Miguel. La multitud los rodeaba, pero sus miradas se encontraron, y un roce de manos bajo la mesa fue suficiente para decirlo todo. La noche terminó con una copa de vino en un bar sevillano, brindando por lo que habían construido. De vuelta en Cádiz, la vida siguió su curso. Miguel empezó a organizar noches de lecturas en la librería, invitando a escritores locales. Alejandro montó un rincón con sus fotos, creando un espacio donde arte y palabra se unían. Una de esas noches, mientras un poeta recitaba, Miguel tomó la mano de Alejandro bajo la mesa. Gracias por quedarte, susurró. Alejandro apretó su mano, sintiendo que Cádiz ya no era solo su hogar, sino el lugar donde podía ser él mismo. Los desafíos no desaparecieron. Carmen, la hermana de Alejandro, seguía enviando mensajes pidiéndole cuidar la imagen de la familia, pero él respondía con calma, invitándola a ver su felicidad. Algunos clientes de la librería aún evitaban a Miguel, pero otros llenaban el local, atraídos por su calidez. Cada obstáculo los hacía más fuertes, porque aprendieron a hablarlo todo, miedos, sueños, inseguridades. Una mañana, mientras caminaban por la playa de la Caleta, Alejandro sacó su cámara y capturó a Miguel escribiendo en la arena con un palo. ¿Qué dice?, preguntó, acercándose. Miguel sonrió, señalando las palabras, aquí empieza todo. Alejandro guardó la foto, sabiendo que era más que una imagen, era la promesa de un futuro compartido. Esa noche, planearon un viaje corto a Granada, donde Alejandro cubriría un festival y Miguel buscaría inspiración para sus relatos. Juntos, dijo Miguel, y Alejandro asintió, con el corazón lleno. Hoy, mientras el sol se pone sobre Cádiz, Alejandro y Miguel saben que el camino no será fácil. Pero cada paso, cada roce de manos, cada palabra escrita o foto tomada, les recuerda que han elegido no huir. Han encontrado un hogar, no solo en la ciudad, sino en el otro, y eso es suficiente para seguir adelante.